Eminencia, alcalde, querido vicepresidente, estamos de enhorabuena en el CEU por tener hoy la presentación de esta colección que patrocina el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, cuyo fundador y primer presidente fue Marcelino Oreja y que ahora preside Jaime Mayor, una presentación de una colección que realmente marca los caminos por los que también se quiere que se mueva ahora el Instituto, defendiendo una Europa muy centrada en el tema de los valores. Y una presentación que, como tendremos ocasión de ver, cuenta este libro con unos presentadores de lujo, en un día que realmente es muy especial, porque verán ustedes que presentar un libro un miércoles de ceniza pues es algo que requiere de una gran audacia. Pero desde un punto de vista simbólico coincidirán también conmigo en que el día no puede ser más adecuado, porque si nos preguntamos qué es el hombre sin Dios, la respuesta se encuentra con bastante facilidad y es precisamente humus, es decir, tierra, y también podríamos decir que es humo y que no es nada. Palabras que nos remiten a la idea fundamental de que el hombre sin Dios carece de consistencia y se convierte en algo fugaz y transitorio. El hombre, sin su creador, se acerca irremediablemente a la nada. Pero este reconocimiento pide del hombre un sacrificio, no un sacrificio cualquiera, sino el sacrificio que le resulta más difícil de todos, el sacrificio del propio orgullo. Lo que se le pide al hombre es el reconocimiento humilde de su condición finita, una actitud de humildad que supone reconocer que ninguno de nosotros se da la vida a sí mismo y que sin la idea de Dios nada tiene sentido. Y lo que es verdad para el hombre lo es igualmente para los pueblos y sociedades. De hecho, no es hasta Pierre Bayle, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando se plantea la viabilidad de una sociedad compuesta por ateos. Y aun esta idea obtuvo la respuesta negativa de los pensadores más característicos de la Ilustración, como Voltaire, que declaró que allí donde hay una sociedad, la religión es de todo el punto necesaria, y Rousseau, cuando afirma que jamás se fundó Estado alguno sin que la religión le sirviese de fundamento. Benedicto XVI nos ha enseñado que en puridad solo existen dos alternativas en la vida de los hombres y de los pueblos: o vivir como si Dios existiese, o lo contrario, tertium non datur. Y no cabe una tercera opción, dice Benedicto, porque los llamados agnósticos terminan avanzando en su vida práctica la segunda de las opciones, es decir, la de vivir como si Dios no existiera. Y ahora cabe preguntarse, ¿cuál de las dos opciones es más razonable y verdadera? ¿Cuál es la que garantiza más una vida feliz y próspera? Esta es la pregunta a la que los pueblos y cada uno de nosotros estamos comprometidos a contestar, pues nos va la vida en ello. Quiera Dios que nos dejemos iluminar en la respuesta, y precisamente para iluminarnos en esta respuesta es para lo que se presenta el libro que hoy en día aquí nos reúne, y para presentar la colección en la que se inserta y para dar comienzo al acto de presentación cedo la palabra ya a Jaime Mayor, presidente del Instituto de Estudios Europeos. Sí, excelentísimo señor canciller, excelentísimo señor cardenal don Antonio Rouco, excelentísimo señor obispo de Madrid, excelentísimo John Juaristi, el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo decidió en la mitad del año pasado iniciar con la editorial Encuentro una colección de libros bajo el título Pensar Europa, sobre diagnosticadores de nuestra sociedad, caracterizados por su trayectoria en la búsqueda de la verdad y que por ello, sin duda, aciertan. Pues bien, desde el Instituto y la editorial Encuentro no tuvimos ninguna duda que el primer diagnosticador destacado, el primer gran diagnosticador de lo que nos sucede hoy en Europa, en el mundo occidental, era el Papa Benedicto XVI. Y por ello encargamos a Ricardo Calleja la redacción, la elaboración de este primer libro, con la que inauguramos esta colección sobre diagnosticadores de la verdad. El libro, he de decir que fue concluido y entregado por el autor a finales del mes de diciembre, en una fecha
que fue casi providencial porque pocos días después moriría el Papa Benedicto XVI. Yo me voy a centrar en el título, porque yo no voy a presentar el libro, lo harán a continuación don Juan Antonio Martínez Camino y don Juaristi, pero yo me voy a centrar en el título de este primer libro, que es Vivir como si Dios existiera, una propuesta para Europa. Pienso que es imposible encontrar una expresión que tenga una mayor actualidad en el mundo y en el momento en el que estamos viviendo. Y empezaré diciendo que el título del libro, Vivir como si Dios existiera, constituye, como lo ha dicho muy bien don Alfonso Bullón, constituye además el alma, el espíritu, el objetivo y la razón de ser de esta colección. Y el título, ustedes lo habrán adivinado, se ha decidido y se ha escogido porque desde hace décadas Europa vive en el ámbito público como si Dios no existiera. Hemos ido perdiendo y abandonando, sin explicación y justificación alguna, tras la imposibilidad de introducir en aquel prólogo de aquella constitución fallida las raíces cristianas de Europa. Hemos ido perdiendo el significado, el valor de la trascendencia, y en los diagnósticos apenas uno escucha nada de esto. Pues bien, el extremo desorden social que hoy nos caracteriza es la lógica consecuencia, tal y como nos lo recuerda Ricardo Calleja en su introducción, las palabras del Papa Benedicto, que dice: una sociedad en la que Dios está ausente, una sociedad que ya no lo conoce y que lo trata como si no existiera, es una sociedad que pierde su criterio. Y añade: se nos ha asegurado que se alcanza la libertad en una sociedad cuando Dios muere. Pero sucede lo contrario. La muerte de Dios en una sociedad también significa el fin de la libertad, fin de la cita. Esas palabras nos recuerdan que una libertad sin límites no es libertad. Te arrastra la esclavitud, porque no hay libertad para hacer el mal, solo hay libertad para hacer el bien. Esta pérdida del significado, del carácter de la trascendencia, de la pérdida de fe en definitiva, constituye la causa entre las causas de la crisis de civilización que padecemos. Y el título escogido también es una denuncia, porque señala el objetivo de algunos, bastantes o muchos, que pretenden reemplazar, sustituir y destruir un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Este objetivo está de plena actualidad en España, donde una asociación y suma de leyes y de sentencias del Tribunal Constitucional están tratando de desafiar y de reinventar la naturaleza humana. Pero el título nos recuerda también que en muchas ocasiones el principal adversario de nuestros fundamentos está dentro de nosotros mismos, porque esta moda dominante nos está haciendo dudar a los que afirmamos nuestra fe entre una adaptación a este nuevo desorden social y una actitud basada en la resistencia, la denuncia y la propuesta de una alternativa a esta confusión basada en la agresión a nuestros fundamentos. Yo me atrevo a decir que muchas veces el problema somos nosotros, porque un sentimiento de derrota se ha introducido y se ha apoderado más de lo aceptable y necesario dentro de nosotros. Este sentimiento de derrota nos lleva en ocasiones a conformarnos y aceptar que nuestra fe debe encerrarse en un ámbito privado, en nuestras familias, en nuestras instituciones, apartándonos del debate cultural, antropológico en el conjunto de nuestra sociedad. Y cuando te ven dubitativo o agazapado
o dormido o derrotado, utilicen el verbo que quieran, quienes quieren impulsar este nuevo orden social están siendo crecientemente implacables. Por todo ello, esta colección, desde su modestia, este libro, desde su modestia, este acto tiene como objetivo ofrecer luz en momentos de oscuridad, en etapas de tránsito y de transición, de debilidad, de decadencia de Occidente. Luz para buscar la verdad, para encontrar ese difícil equilibrio entre la no imposición de nuestra fe y simultáneamente el hecho de no esconderla. Luz para comprender la totalidad, explicar la totalidad y globalidad del proyecto que casi nadie hace, que tenemos delante de nosotros, y también coraje para que no aceptemos esta moda dominante, crecientemente totalitaria y hostil. La luz y el coraje constituyen siempre las dos caras de una misma moneda. No hay coraje sin luz, sin búsqueda de la verdad, y la luz resulta inútil sin coraje y sin valor. Hay que alejarse y hay que rechazar el silencio, que se ha convertido en el aliado principal en el intento de implantación de este nuevo orden social. En el siglo XX fue la propaganda. Hoy el silencio es el aliado principal de implantación de este nuevo desorden social y nosotros no podemos ser parte de este silencio culpable. Todos los que detestan los fundamentos cristianos de nuestra civilización, el materialismo, el marxismo, el positivismo jurídico, el dinero, se han unido en este proyecto destructivo. No solo hay que vencer por ello el miedo reverencial a esa moda dominante, ajena y externa a nuestras convicciones, sino que tenemos que superar el temor que se ha apoderado de una parte de nosotros mismos. Se precisa más iniciativa, se necesita más movilización, más presencia, más que nunca por parte de quienes compartimos estos principios, y más unión. Todo lo que nos suma resta, todo lo que suma multiplica, todo lo que resta divide, todo lo que no sea capaz de sumar, encerrándose uno en sí mismo, al final significa incomparecencia en el debate cultural. Todos intuimos, todos sabemos que este desorden social va a fracasar, que no tiene futuro para liderar una nueva civilización, pero también sabemos que nos está haciendo daño, que a veces nos divide, nos confunde y que nos está haciendo sufrir. Termino. Al iniciar esta colección de libros, sabemos que nuestra civilización, cualquier civilización, necesita la recuperación de un cierto sentido de la trascendencia, de la fe, porque si no se recupera, no habrá civilización. De ahí que nuestro desafío, nuestro reto, nuestra ambición, no solo nos afecta a nosotros, a los creyentes, sino que afecta al conjunto. Nuestro reto es su reto. Y hay una frase de unas recientes declaraciones de un pensador español que probablemente no comparte muchos de nuestros postulados, José Antonio Marina, que conviene recordar. La cohesión está en los valores eternos y todo lo demás es peligroso. Por eso les aconsejo que lean este magnífico libro de Ricardo Calleja que vamos a presentar en muchas ciudades españolas. Y les pido que sigan la colección, que a partir de este momento tiene un reto difícil, escoger otros diagnosticadores que hayan buscado la verdad en esta etapa tan convulsa, tan de tránsito de nuestra Europa. Pero les animo que lo hagan porque la fortaleza de la verdad, la fortaleza del diagnóstico que encontrarán en sus páginas, no es la fuerza del relato. Y esta fortaleza de la verdad es la base, es la única base de nuestra esperanza en el futuro.
Muchas gracias. A continuación va a intervenir don John Juaristi, que según la invitación que se ha enviado es poeta y ensayista, pero claro, yo creo que se podrían decir muchas más cosas, pues hombre, en un marco como este, pues también que es catedrático de universidad, aunque yo lo que diría de él es que yo le considero un sabio, y conste que esto no es un adjetivo que yo ponga con, digamos, profusión, por la sencilla razón de que realmente es un hombre que tiene múltiples estudios. A mí cuando me dejó más impresionado es una vez comiendo que hablamos de un libro de Juan Bautista Erro sobre el mundo primitivo de la nación vascongada, libro que, en fin, como él había sido ministro universal de don Carlos, pues yo en su vida me había leído, pero claro, una cosa es haberse leído un libro y otra cosa es recordar algo de lo que decía el libro. Y es que él se lo sabía más o menos de memoria, mientras yo lo único que recordaba era el título, ¿no? Ha sido, por otro lado, director de la Biblioteca Nacional, ha sido director del Instituto Cervantes y es una persona que reconozco que me da mucho. Bueno, ha sido director general de universidades. De hecho, le amenizábamos mucho la vida en su época de director general de universidades porque cada vez que venía a esta universidad había un rector distinto y él solía comentarlo con cierto gracejo. Y por otra parte, es un hombre que me da mucha envidia porque acostumbra a coincidir con él en el escaparate de una conocida librería de Madrid, pero con una diferencia, que yo paso al galope camino de algún sitio y que él va pues con la insana afición y deseo de introducirse dentro de la librería y quedarse allí pues un tiempo viendo libros, que es lo que yo desearía hacer, ¿no? Y bien, sin más preámbulos, pues les presento a John Juaristi, que además, por una serie de peculiaridades que él si quiere contará, pues a la hora de analizar unos textos de Ratzinger, pues nos puede dar una versión muy distinta de la usual en la mayor parte de los miembros de esta sala. Pues muchas gracias por esta presentación tan generosa, Alfonso. Tengo que decir que realmente Alfonso pasa por delante de la librería en cuestión porque es su paisaje cotidiano. Yo vivo muy lejos de la librería, Alfonso vive al lado de la librería. Yo vivo en el norte de Madrid, en el norte profundo de Madrid, porque se ve Bilbao los días que hace mucho sol y está el cielo claro. Entonces me cuesta llegar al centro. Pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Monseñor Rouco, cardenal de Madrid. Buenas tardes, Monseñor mi tocayo, por otra parte, Juan Antonio Martínez Camino. Hacía tiempo que no coincidíamos. Creo que la última vez fue también en este mismo lugar. Y buenas tardes a todos. Marcelino, buenas tardes. Bien, vamos a hablar del libro. En principio, el libro yo creo que, aparte de ser un libro oportuno porque digamos, es una tentativa muy clara de impedir que antes de tiempo Benedicto XVI se nos convierta en un raro y olvidado, que es a lo que tiende en general, digamos, esta sociedad del gasto rápido y de la destrucción y de la reconstrucción schumpeteriana de la memoria sin tregua. Y yo creo que, digamos, el pensamiento de Benedicto XVI, las palabras de Benedicto XVI, deben ser monumentos perennes de la cultura europea. ¿Acaso, como se perfila en el libro, sea Benedicto XVI el papa más intelectual de los últimos tiempos? Y tomo lo de intelectual como adjetivo simplemente, no como sustantivo. No tiendo a esencializar la cuestión pero es un hombre que se ha preocupado profundamente por la filosofía y por la teología. Aparte de ser un gran teólogo, ha sido también un filósofo de excepción. Yo realmente me acerqué a la obra de Benedicto XVI como filósofo, a sus discusiones con Habermas en su momento, etc. Pero de lo primero que traté de Benedicto XVI es de su segunda encíclica, de Spe Salvi. Spe Salvi dio una conferencia en su momento en San Damaso sobre la encíclica que la entonces Facultad de San Damaso, antes de ser elevada, diríamos, a la Universidad Eclesiástica, pues tuvo el detalle de publicarme. Y ahí expuse, digamos, una idea que ha seguido, preocupándome,
que es la significación teologal de los tres últimos papas. Yo creo que Juan Pablo II fue el Papa de la Fe, fundamentalmente. El actual Papa Francisco es el Papa de la Caridad. Benedicto XVI fue el Papa de la Esperanza, el Papa que trató, digamos, fundamentalmente sobre la esperanza. Pero aparte de esta dimensión teologal, digamos, de los últimos papas, en el caso de Benedicto XVI no solamente hay una preocupación intensa, digamos, por las virtudes teologales, digamos, sino también por las virtudes cardinales. Y sobre todo por una que, al hilo de lo que ha dicho Jaime Mayor, yo creo que todos convendremos que es la base de una preocupación actual, es la desaparición y la prostitución de la justicia, digamos, y que afecta muy directamente al momento actual. Benedicto XVI insiste en una idea de San Agustín, que era especialmente, como saben ustedes, un autor muy querido para Benedicto XVI, y es que sin justicia el Estado es una banda de ladrones, exclusivamente. No hay otra definición, digamos, más precisa del momento actual que este, es decir, cuando hay una ofensiva contra la justicia y un intento de deturpación de la justicia, de cambio de la justicia, el riesgo que corremos es que el Estado se nos convierta en una banda de delincuentes. El libro preparado por Ricardo Calleja y editado, digamos, por el CEU Encuentro y por el Instituto de Estudios Europeos, es dentro de las antologías existentes de la obra de Benedicto XVI. Hay varias, algunas con un título muy pretencioso. Por ejemplo, hay una que dice Mi legado espiritual. Obviamente el título es de la editorial, no voy a decir cuál es, pero vamos, no es de Juan Pablo, perdón, de Benedicto XVI. Es un título para vender ese libro en concreto. Este no, yo creo que, como ha dicho antes Jaime, el título es un verdadero acierto. Vivir como si Dios existiera, esa vuelta, digamos, esa inversión del postulado de Hugo Grocio, del et si non daretur, como si Dios no existiera, ¿no? Vivir como si Dios existiera. ¿Por qué vivir como si Dios existiera? Bien, Benedicto XVI lo dice claramente, Dios, porque solamente viviendo como si Dios existiera es posible alcanzar una vida bienaventurada. Lo dice literalmente. Haciendo una traducción, bueno, supongo que Benedicto XVI lo escribía en latín en esos momentos, pero de vita beata, ¿no? El tópico de la vida feliz, de la vida bienaventurada, pero ya con esa dimensión trascendente que no tenía la vita beata, digamos, en los clásicos de la antigüedad, en los clásicos estoicos, etc. Yo creo que el libro de El vivir como si Dios existiera, este libro preparado por Ricardo Calleja, digamos, es una selección muy inteligente, muy fina y además muy orientada a la segunda parte del título, es decir, una propuesta para Europa, una propuesta para la refundación de Europa sobre las raíces espirituales de Europa, las raíces cristianas. Yo diría que más que cristianas, para introducir aquí ese elemento un poco distinto, ¿no?, que anunció Alfonso, diría que también, digamos, las raíces judías de Europa, algo que le ha interesado muchísimo defender, digamos, a Benedicto XVI, que además, como ignoran ustedes, digamos, aunque es un papa católico, por tanto universal, es un papa alemán, un papa alemán bávaro. Entonces, digamos, la presencia de lo judío, tanto en él como en el papa anterior, en el papa polaco, es muy intensa. Aparte digamos, de estas virtudes cardinales de la justicia, etcétera, y de la esperanza, que son lo que asegura la vida bienaventurada. Bueno, en el año 2013, justo después de la dimisión de Benedicto XVI, publiqué una semblanza extensa de Benedicto XVI que titulé La teología de Benedicto XVI, una teología entre la nostalgia y la esperanza. Es una
teología que mira, por tanto, digamos, al pasado, a la raíz europea, pero que fundamentalmente se proyecta, digamos, hacia el futuro, hacia la esperanza. Y esto convierte, digamos, la teología de Benedicto XVI, bueno, él se quejaba, y aparece en el libro, entre otras cosas, de que ya el teólogo que intenta hablar a la sociedad europea actual es como un payaso al que nadie le entiende y además se ríen de él, evidentemente, porque creen que hablan broma, que hablan galimatías. No es cierto, quiero decir, la escritura, la prosa de Benedicto XVI es una de las prosas más claras del pensamiento contemporáneo, que yo sepa, ¿no? Pero, digamos, sobre todo, esta teología entre la nostalgia y la esperanza es una apuesta por una modernidad, no por la modernidad destructiva actual, sino por una modernidad que debe ser recuperada desde las raíces, precisamente, de esa modernidad. Ahí está, yo pienso, digamos, el mérito fundamental de la teología de Benedicto XVI. Es una teología iluminadora, una teología de la esperanza, pero una teología de la esperanza que se opone, digamos, a esta modernidad destructiva, a esta modernidad deletérea. Es una modernidad dirigida contra el hombre. La raíz de esa modernidad, Benedicto XVI lo decía ya en Espesalvi, tiene mucho que ver con el judaísmo. Él decía que la raíz, por ejemplo, de la valoración del trabajo, sin ir más lejos, en el cristianismo tiene una evidente raíz judía. Y además, la propia esperanza tiene una raíz judía en la esperanza sabática, la esperanza mesiánica del judaísmo. Bien, yo creo que en ese sentido también Benedicto XVI descubrió algo que con lo que mucha gente no está de acuerdo, quedar dentro del propio judaísmo, y es que el judaísmo rabínico, el judaísmo clásico actual y el cristianismo son herederos legítimos los dos del judaísmo antiguo. Es decir, son no es que el judaísmo moderno, el judaísmo rabínico sea el único heredero legítimo. El cristianismo y el judaísmo, digamos, están ahí a la par, son los dos herederos de la alianza. Y bueno, yo creo que con esto solamente me voy a recomendar la lectura del libro de Ricardo, el libro preparado por Ricardo Calleja, el libro de Benedicto XVI, porque es, digamos, una selección, como digo, inteligente, clara y además necesaria. A continuación tiene la palabra don Juan Antonio Martínez Camino, que es obispo auxiliar de Madrid, es persona que colabora muy asiduamente con esta casa y además a veces lo hacemos en proyectos editoriales conjuntos como la colección sobre mártires de la Iglesia que tenemos también en la editorial Encuentro y que sigue en curso de publicación, y hay que recalcar que aparte de su gran talla teológica, Monseñor Martínez Camino es el obispo que ha promovido todo el recuerdo de los mártires en España y toda la reivindicación de su figura y de esa sangre que luego sirvió para renovar la Iglesia española. Para nosotros es siempre una gran alegría, un gran placer poder contar con su presencia. Don Juan Antonio. Para mí es una alegría también y un honor poder estar en esta mesa con estos ilustres oradores y para hablar de un libro tan bello y tan útil como este. Me saludo, señor cardenal, señor alcalde, don Alfonso, y agradezco mucho a don Jaime la idea de invitarme a participar aquí, que me ha dado la oportunidad de volver a leer los textos de este gran teólogo y pastor y profeta que es Ratzinger. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de quien me ha precedido en el uso de la palabra, de don John Juriasti. Tanto es así que traigo aquí, él ha dicho que hay muchas antologías sobre Ratzinger y tal, y yo tengo 8 en casa. Y esta es la 9ª que tengo. Antologías, probablemente traigo solo 2 alemanas, porque son muchísimas las que hay.
Esta es de antes de ser papa y está hecha por sus antiguos alumnos y es pues una recolección de escritos, el arco teológico desde la teología fundamental hasta la escatología, sacado de obras de Ratzinger con introducciones sobre volver a encontrar el centro, se titula este. Y este otro es un texto para cada día del año, se llama Tocado por el Invisible, un texto para cada día del año sacado de un montón de lugares distintos, justo ya cuando Benedicto XVI, cuando Ratzinger ya había sido elegido papa. Para mostrarles que hay muchas, y hay muchas más que no conozco seguro. Y entonces la primera pregunta es, ¿y otra más? Otra más. Entonces empiezo un poco como el profesor, como mi ilustre tocayo, por lo menos hasta la mitad, hasta Juan. No, Juan Antonio. ¿Tú también eres Juan Antonio? Sí, sí. Pues total, entonces. John Andoni, en esa especie de vasco raro. Somos pocos, pero buenos. Pues sí, esta antología nueva, pues no es como ninguna de estas dos, ni como las otras que tengo allí. Tiene su propio valor, entre otras cosas, porque, y me repito otra vez las palabras ya dichas, selecciona textos del Ratzinger teólogo y del Ratzinger papa, bien seleccionados y bien orientados para el subtítulo del libro, para una propuesta para Europa, para diríamos, una filosofía de la historia teológica y una propuesta de fundamentación del derecho para la convivencia en Europa. Y como esta, pues no conozco otra. Entonces, con eso yo ya podría terminar la introducción diciendo que es un libro que merece la pena tenerlo y tenerlo a mano para ver qué textos son apropiados para el asunto del que trata. Pero también, justo, tengo aquí el texto al que se ha referido Juan Antonio o Joan Andoni, y se lo voy a leer, porque es el texto de San Agustín que da razón, que tuve la oportunidad de oírlo directamente en el Estadio Olímpico de Alemania en septiembre del año 2011. Estábamos en el Estadio Olímpico esperándole al Papa para la misa y él estaba en el Bundestag, en Berlín, hablando a los parlamentarios alemanes. Y allí les dijo lo siguiente. Naturalmente, un político tiene que buscar el éxito, porque sin él no tendría posibilidad ninguna de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a cómo se entiende el derecho. Porque el éxito puede ser también una tentación. Y entonces se abre la puerta a la desvirtuación del derecho y a la destrucción de la justicia. Quita el derecho y entonces, ¿qué diferencia al Estado de una gran banda de ladrones? Dijo en cierta ocasión San Agustín en De Civitate Dei. Y lo cito por lo siguiente, por el párrafo siguiente de un papa alemán, hablando en el Reichstag, donde se hicieron las leyes que apoyaron el régimen nazi y se deshicieron las leyes justas o más o menos justas. Y dice, nosotros los alemanes sabemos por experiencia que estas palabras no son una entelequia, una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se apartó del derecho, se enfrentó contra el derecho, cómo pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en un instrumento de destrucción del derecho y se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada. Estas son palabras del Papa, parafraseando. El Estado alemán se convirtió en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada
capaz de amenazar al mundo entero y de llevarlo al abismo. Estas palabras de Ratzinger en el Parlamento, del Papa Benedicto en el Bundestag, son impresionantes. Entonces, claro que es necesario plantearse el futuro de Europa y el presente de Europa. Dirán ustedes, claro, el Papa está diciendo allí esto a un parlamento democrático, y se lo dice. Y les dice que ningún parlamento democrático, porque también lo era aquel otro que destruyó el derecho, está exento por el mero hecho de ser elegido, de tener una legitimidad de origen, de perder la legitimidad para distinguir entre el bien y el mal, el derecho y la injusticia, y para convertirse en un promotor de la injusticia sistemático. Un parlamento democrático puede convertirse en una banda de bandidos, en una banda de ladrones. Entonces, esto es un poco fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está diríamos, la defensa o las garantías para que un parlamento democrático no se transmute en un promotor de injusticia y en una amenaza para la humanidad, para el mundo y para la humanidad del ser humano? Esta es la cuestión que Ratzinger les plantea allí a los parlamentarios de su país, que le aplaudieron muchísimo. Yo llevo en el coche casi un CD con este discurso, porque suena como música. Además de estar muy bien, es un alemán precioso. Y se ve como aplauden primero unos y luego otros. Y como tal, y él les va esquivando. ¿Por qué? Porque Ratzinger es inclasificable. No es de un partido filosófico, ni mucho menos de un partido político. La última antología que hay está hecha por el editor de las obras completas en alemán, que se llama Manuel Herder. Manuel Herder ha hecho él un libro en el que hace la antología de... Y en la introducción a esa antología dice que hay que hacer antologías porque el autor es inclasificable y porque debe permanecer su palabra como un monumento perenne. Justo también lo que acabo de oír a mi ilustre tocayo. Entonces, para no alargarme mucho, esta es la cuestión fundamental que está en este libro. ¿Cómo se sabe lo que es justo y cómo se lleva a los principios que rigen la convivencia de un pueblo y que modelan la cultura la cultura europea o una determinada cultura? Yo creo, y con esta otra idea termino, que se podrá decir, pero bueno, y para ver el futuro de Europa y para comenzar esta serie tan bien pensada y cuyos principios acaba de describir también don Jaime, hay que empezar por un teólogo, un papa alemán. Es el autor más objetivo para esta cuestión. También lo plantea don Ricardo en la introducción. Yo creo que es muy adecuado por una razón muy de largo alcance. Y es que la batalla cultural a la que nos referimos no es de corto camino, no es una discusión de televisión, no se trata de una discusión de televisión ni algo que se va a realizar en poco tiempo. Aquí lo que está en cuestión es la evangelización de la modernidad. Y Ratzinger, a mi manera de ver, va a ser perenne porque es un padre de la Iglesia cuya misión providencial ha consistido en ser un evangelizador de la modernidad. Análogamente a como los padres de la Iglesia, propiamente llamados tales, que eran Atanasio y los grandes
de los primeros 3 siglos, fueron evangelizadores del helenismo, de la cultura helénica. Y para evangelizar una cultura que tiene siempre sombras y luces, todas las culturas tienen sombras y luces, si son culturas y no son productos de laboratorio, en fin, proyectos y objetivos para no sé qué, y objetivos para no sé cuánto, papeles escritos, sino cultura, un proceso humano de pensar y de vivir. Todos tienen luces y sombras. Y el helenismo tenía luces y sombras. Y los padres de la Iglesia consiguieron hacer suyas sus luces y superar sus sombras. Y eso es la evangelización del helenismo. Que en contra de lo que dicen algunos críticos del siglo XIX, no supuso una helenización del cristianismo. Es decir, el evangelio no perdió su alma en el contacto con la cultura helénica, con la filosofía y cultura, sino al revés. El helenismo se estiró más allá de sí mismo al contacto con el evangelio. Por ejemplo, la palabra persona, la palabra naturaleza, que son griegas, en cierta manera, pasan a tener mucha más fuerza y un sentido diverso. Algo semejante hay que hacer con la modernidad y no está hecho todavía del todo. Y este es el trasfondo largo de la gran batalla cultural. La modernidad no es todas sombras, ni mucho menos todas luces, como también ha dicho. Hay una modernidad que está muy sombría, un aspecto de la cultura moderna. Hay otra que lo está menos y que es la que en este momento lleva las de perder. Está avanzando una modernidad que Ratzinger describía a los parlamentarios alemanes como la de la razón puramente positiva, científico-técnica, que amenaza con convertir a Europa, en comparación con otras culturas, en una barbarie, en un país, en un continente sin cultura. Obviamente, la razón científico-técnica. Esa va ganando la batalla y por eso estamos en una situación dramática. Es una situación dramática en Europa. Pero hay otras muchas cosas, como es la realización efectiva de la dignidad humana, de la libertad, de lo que significa el Estado y la Iglesia, de la superación del concepto necesario de un Estado, de un bizantinismo donde el Estado va necesariamente unido a la autoridad, a la religión. Y el discernimiento de las luces y las sombras de la modernidad a la luz del Evangelio es de lo que Ratzinger es un maestro a mi manera de ver, sin par en este momento, en el discernimiento de eso. Y por eso él pone las bases aquí y son necesarias muchas antologías para no perdernos, porque es muy claro su pensamiento, pero muy matizado y muy variado. No es fácil coger todas las cosas al mismo tiempo. Y entonces, él nos ofrece aquí un material importantísimo para la evangelización de la modernidad, no para la modernización del cristianismo. Igual que la Iglesia primera no se helenizó, sino que evangelizó el helenismo, ahora tenemos esta gran tarea por delante. Y Ratzinger en esto es un maestro. Termino. El profesor don Ricardo, en una de las páginas de la introducción, hace una distinción preciosa como introducción que quiero subrayar, en qué consiste el pensamiento filosófico teológico de Ratzinger, y pone la figura del árbol muy bien dicha, ¿no? Las raíces, el tronco y las hojas. Las raíces pueden estar muertas, entonces todo lo demás se muere. Bien, pues cómo Ratzinger distingue estos 3 niveles es un aspecto muy interesante para entenderle bien. Y palabra final, el 1 de abril de 2005, Ratzinger pronunció, estaba agonizando el Papa Juan Pablo. Estuvo tentado de no ir a Subiaco, porque ya estaba. Y entonces Ciudadano le dijo, sí, vete que sí, te llamamos. Fue a Subiaco el 1
de abril de 2005 y pronunció en Subiaco en lugar de San Benito la conferencia de la que toma el título, donde aparece la frase de la que toma el título este libro. Al día siguiente murió Juan Pablo II, el día 2. Vuelve a Roma apresuradamente, no se queda a la misa que iba a decir el día 2, vuelve a Roma y a los 15 días es elegido papa y toma el nombre de Benedicto. Y en Subiaco había dicho lo siguiente: después de describir qué significa ut si Deus daretur, porque hay que vivir como si Dios no existiera, los que no creen, naturalmente. Los que creemos no vamos a vivir como si Dios existiera. Los que no creen, los que creen que es posible un humanismo autorreferencial, lo cual ya está demostrado que no es posible, esos que vivan, y él da las razones de por qué, que fundamentalmente es esta: no puede haber respeto incondicional a nada, entre ellos al ser humano, si no existe la incondicionalidad como realidad, que es Dios. Es Dios. Este es un poco el último. Y esto vale para creyentes y no creyentes. Pero luego dice, pero lo que más necesitamos en este momento de la historia son personas con una fe iluminada y vivida, no gente que vive como si Dios existiera. Eso, digamos, es la propuesta que hacemos para el diálogo, pero lo que necesitamos son personas iluminadas por la fe. Lo que necesitamos son hombres como San Benito. Y explica aquí por qué San Benito. Y a los 15 días coge el nombre de San Benito. Esto es una cosa interesantísima. Muchas gracias por su atención. Bueno, por último tiene la palabra don Ricardo Calleja, profesor del IES, que es el que ha hecho la magnífica introducción a estos textos de Ratzinger y su selección, al cual, eso sí, hay que recordarle que a las 8:30 se ha organizado, para los que no hayan tenido posibilidad de acudir anteriormente, una misa de miércoles de ceniza en la capilla del Colegio Mayor. Pues una forma educada de decir tienes 11 minutos escasos. Muchísimas gracias. No me extenderé en los agradecimientos para no extenderme. El último ponente de cualquier mesa redonda suele decir: yo soy lo único que le separa del aperitivo, o algo así, ¿no? En este caso soy lo único que le separa de la ceniza. Así que tendrían más ganas seguramente de oírme que si lo que viniera después es el aperitivo, pero nos tenemos que ir con más motivo. Yo creo que todo lo que se ha dicho ya basta, o sea que yo no tendría mucho que aportar. Quizá contar un poco la historia, y lo quiero hacer empezando dando las gracias a mi madre, a mis hermanos que están aquí. Una de las cosas más me parece conmovedoras de Ratzinger en general, que es esa humanidad pues palpitante debajo de ese aspecto tímido. Él dice en muchas ocasiones, bueno, en su autobiografía, que la razón más persuasiva que él ha encontrado de la existencia de Dios es la entrañable humanidad que vio que la fe hizo desarrollar a sus padres. Pues para mí también. Además, bueno, y luego en el testamento espiritual que se publicó nada más morir, dedica un párrafo que me parece que es precioso, ¿no? A agradecer a sus padres, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que han hecho por él. Un espacio que en un documento final de la vida de alguien que ha hecho tantas cosas importantes, no sé cómo decir, no menciona a Juan Pablo II, por poner la proporción, ¿no? Bien, pues me siento en ese sentido muy en sintonía, y es que además, antes me ha preguntado don Juan Antonio que se ve que has leído mucho a Ratzinger, y la verdad es que sí, desde hace tiempo, pero yo la primera vez que leí a Ratzinger fue en la habitación de mis padres, que tenían en la biblioteca Sal de la Tierra, ¿no? La primera entrevista de Pedro Seba, ¿no? Después también Informe sobre la Fe, que lo tenía en su despacho don Gabriel de Castro, pero en fin, de eso hablaremos en otra ocasión. Con lo cual agradezco muchísimo la confianza de poder haber hecho este trabajo que yo quería hacer,
A mí me habéis dado la excusa para hacer algo que realmente quería hacer. Y me parece que el título de la colección y el libro encajan perfectamente, además, con lo que quería Benedicto XVI cuando esto de pensar Europa, ¿no? Cuando en la visita que hizo en septiembre de 2011 a Inglaterra, en la que tuve la gracia, ¿no?, de poder estar en persona y seguirle de un lado para otro, haciendo un poco el ganso, pero claro, la cosa empezó muy fría, muy dura y acabó con un gran entusiasmo nacional. Y al despedirse en el aeropuerto, David Cameron, entonces primer ministro, le dijo: Santidad ha conseguido que nuestro país se siente a pensar. Y creo que era el mejor elogio que se podía hacer a Benedicto XVI en ese papel de visita pastoral a un país no católico y fuertemente secularizado y tal. Y en el fondo esto es la finalidad de esta colección y de este libro, ¿no? Hacer que la gente se siente a pensar. Y se siente a pensar tomando en serio la tradición cristiana, ¿no? Lo que tiene que aportar el anuncio cristiano, pero también toda la cultura, filosofía, el pensamiento que hay detrás, ¿no? En ese sentido, me parece que el libro está concebido, bueno, creo que frente a otras antologías de temas parecidos, ¿no?, de jurídicos, políticos, culturales, el libro tiene dos características específicas, ¿no? Una es que no son solo discursos, que de eso hay ya varios volúmenes que los juntan, sino que son textos muy diversos, recortados y estructurados, y luego que tiene un arco argumental. No es simplemente una acumulación, sino que, al menos es lo que he intentado hacer, ¿no? Y en ese arco argumental, con esto conecto con la referencia de John Juaristi a la encíclica Spe Salvi, que es la más personal, bueno, en fin, para mí la preferida, y que, aunque encajaba temáticamente, pero era una voluntad no declarada mía que el libro empezara con un texto de Spe Salvi, ¿no?, como efectivamente hace, apelando en ese primer capítulo no directamente a los grandes temas de la cultura, a los fundamentos prepolíticos del orden liberal, etcétera, cosas tratadas en estos discursos como el que ha citado el señor obispo, sino empezando por algo que es común a creyentes y a no creyentes, que es el título de este primer capítulo, que es Heridos por el deseo de Dios, ¿no? El tema del sufrimiento, de la belleza, de la necesidad de sentido, de la búsqueda del absoluto, ¿no?, como un punto de encuentro donde nos encontramos, tanto creyentes como no creyentes. Para los no creyentes, claro, el mensaje, el reto, ¿no?, esta propuesta es una apuesta, ¿no?, la de, oye, vivir como si Dios existiera, y tiene sentido porque efectivamente no es necesario, creo que un modo de resumirlo, perdonad porque lo leo, quizá un modo de resumir una de las ideas centrales del libro es, y es un poco trabalenguas, ¿no?, pero no hace falta que todo el mundo crea. Para tener una sociedad justa y no hace falta que todo el mundo crea, pero hace falta que haya quien cree y que quien crea, cree. Es decir, es verdad, no hace falta sentir proposicionalmente a que Dios existe para aceptar verdades morales o para vivirlas, pero en una sociedad donde ha desaparecido un número suficiente de gente que las afirma y las vive y las comunica con alegría, esas verdades se oscurecen, ¿no? Y el otro modo en el que esas verdades se oscurecen es cuando los que creen no crean, cuando los que creen se encierran, ¿no? Cuando habla Benedicto XVI, ahora sí, a los creyentes, una de las fórmulas, ¿no?, de su gran propuesta es esto de convertirse en minorías creativas, asumir que somos minoría, vamos sociológicamente hacia ser minoría, pero minorías creativas, es decir, no cerradas. Y para los creyentes, y yo me aplico el cuento, ¿no?, ha salido la referencia a la fe, por supuesto, ¿no?, también en ese sentido los cristianos tenemos que vivir como que Dios existe, no vivir una vida agnóstica, ¿no? Y la fe es, hemos creído en el amor, y eso da alegría y eso se contagia. Pero después también, junto con este arraigo en la fe, está este punto que aporta Ratzinger con toda su personalidad y su obra, de apertura, ¿no?, de diálogo, con perdón, a calzón quitado con
no tanto con la modernidad como con los modernos, o sea, con la gente que vive en nuestra misma cultura, haciéndose las preguntas y llevando las respuestas hasta el final. Y por último, la paciencia, ¿no? En su misa de inauguración del pontificado, en la homilía, dice una cosa que yo me la recuerdo muchas veces: el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres, ¿no? En otra conferencia dice: éxito no es uno de los nombres de Dios. Y para acabar con una llamada a la acción, en realidad, bueno, pues va en esta línea, ¿no? Bueno, por supuesto, la llamada a la acción empieza porque este libro hay que comprarlo y hay que regalarlo. Porque además no es un regalo tonto, es un regalo útil y que, con sentido. Pero sobre todo hay que leerlo, ¿no? Leerlo despacio, leerlo con otras personas. Tenéis ahí fuera un cartel donde se anuncia un seminario de lectura del libro. Vamos a leer capítulo por capítulo, un sábado al mes. Porque esto es lo que quería, esto es lo que el Benedicto creía en la palabra divina y creía y confiaba, por decirlo mejor, en la palabra humana, no en los grandes éxitos, no en las victorias deslumbrantes, no en los procesos rápidos, sino en el crecimiento de la semilla de mostaza que crece hasta hacerse como un árbol en silencio, ¿no? Y para eso, pues la llamada a la acción hoy es a veces a una aparente inacción, la de leer, la de pensar, la de conversar. Y por eso acabo con aprovechando que está aquí John, que es poeta y que es miércoles de ceniza, con una cita de T.S. Eliot dirigida ahora ya sí a Joseph Ratzinger, que Dios tenga en su gloria, como invocación. Teach us to care and not to care. Teach us to sit still, que puedes traducir como: enséñanos a preocuparnos y a despreocuparnos. Enséñanos a quedarnos quietos. Muchas gracias.